¿Sabías que algunas de las construcciones más asombrosas de la historia están en la Biblia? Algunas fueron levantadas con riquezas inimaginables. Otras colapsaron de forma misteriosa, y hay incluso aquellas que la ciencia intenta explicar, pero no consigue. En este video descubrirás las 5 construcciones bíblicas más impresionantes y los secretos que guardan. Pero la última de la lista te dejará sin palabras. ¿Estás listo para este viaje entre la fe, la historia y la arqueología? Entonces, comencemos. Ahora imagina esto. ¿Cómo sería construir un enorme barco sin tecnología moderna, sin grúas, sin sierras eléctricas, solo con madera, manos trabajadoras y una fe inquebrantable? Pues eso fue exactamente lo que hizo Noé. Y hoy vamos a sumergirnos en este enigma que ha fascinado a científicos, arqueólogos y creyentes durante milenios. La Biblia nos cuenta que, en una época de corrupción extrema en la tierra, Dios eligió a un hombre para una misión imposible: construir un refugio gigantesco para salvar a su familia y a representantes de cada especie animal de un diluvio global. Ahora, imagina la escena. Noé recibe esta orden divina y comienza su arduo trabajo: cortar madera, ensamblar piezas, crear compartimentos. Pasaron décadas de esfuerzo bajo un calor abrasador, soportando burlas y con el peso de una responsabilidad colosal sobre sus hombros: preservar la creación de Dios. Pero la arca no era un barco cualquiera. Sus dimensiones eran colosales, aproximadamente 135 metros de largo, 22 metros de ancho y 13 metros de alto. Para que te hagas una idea, era casi del tamaño de un buque carguero moderno. Y todo esto construido con madera de gofer, recubierta con betún para resistir las aguas. Ahora piensa, ¿cómo logró Noé completar esta hazaña sin herramientas avanzadas? ¿Cómo organizó a los animales dentro del arca? ¿Y realmente hubo un diluvio capaz de cubrir montañas? ¿Es solo un mito? ¿O hay pruebas de que algo así realmente sucedió? Geólogos e historiadores han encontrado evidencia de una gran inundación en la región de Mesopotamia. Estudios sugieren que hace miles de años, un evento catastrófico pudo haber sumergido vastas áreas, dando origen a la tradición de un diluvio global. Pero lo más impactante son los supuestos hallazgos del arca, misma que en 1959 un piloto turco sobrevoló el monte Ararat y avistó una formación con la forma de un casco de barco. Desde entonces, múltiples expediciones han intentado comprobar si allí descansan los restos de la embarcación de Noé. Algunas misiones han encontrado fragmentos de madera petrificada y estructuras geológicas que coinciden con un navío de 1900 gran tamaño. Pero la gran pregunta es, ¿será realmente el arca de Noé? La ciencia aún sigue debatiendo, mientras la fe permanece firme e inquebrantable. Ahora, imagina estar frente a una ciudad rodeada por murallas gigantescas, tan gruesas y resistentes que ningún ejército podría derribarlas. Pero ahora piensa en algo imposible. Esas mismas murallas no caen por el impacto de armas de asedio ni por la fuerza humana, sino simplemente por el sonido de trompetas y gritos de fe. Esta es la historia de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y escenario de uno de los eventos más sorprendentes de la Biblia. Pero, ¿esto realmente sucedió? ¿Qué dice la ciencia sobre la increíble caída de esta ciudad fortificada? Según la Biblia, Jericó era una ciudad protegida por murallas impenetrables. Para los israelitas, que habían pasado 40 años vagando por el desierto, conquistarla parecía una tarea imposible. Pero Dios tenía un plan. Él ordenó al ejército de Israel que marchara alrededor de la ciudad en silencio durante 6 días, una vez por día.
Al séptimo día debían dar 7 vueltas, tocar las trompetas y gritar con todas sus fuerzas. Y entonces, algo asombroso ocurrió. Las murallas colapsaron por completo. Ahora, detente un momento y piensa, ¿cómo es posible que un simple sonido y una marcha lograran derribar estructuras tan imponentes? A lo largo del siglo XX, varios arqueólogos excavaron en Jericó y encontraron restos que dejaron al mundo sin palabras. Una de las investigaciones más sorprendentes fue realizada en la década de 1950 por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon. Durante sus excavaciones descubrió restos de murallas inmensas y, lo más impactante, evidencias de un colapso repentino. Las paredes parecían haberse desplomado desde adentro hacia afuera, en lugar de haber sido destruidas por un ataque militar. Esto coincide con el relato bíblico, donde no hubo arietes ni catapultas, sino el poder divino en acción. Sin embargo, algunos científicos intentaron buscar una explicación natural para este fenómeno. Una de las teorías más aceptadas sugiere que un terremoto pudo haber sido el verdadero responsable de la caída de las murallas. De hecho, Jericó se encuentra sobre una falla geológica y los sismos eran comunes en la región. Pero aquí está la gran incógnita. ¿Cómo pudo Josué y el pueblo de Israel predecir con exactitud el momento de un terremoto? ¿Y cómo es posible que este sucediera justo en el instante en que sonaron las trompetas y los gritos de guerra? Retumbaron en el aire y prepárate, porque la siguiente construcción que exploraremos es aún más enigmática y asombrosa. Imagina un edificio tan majestuoso que sus muros estaban cubiertos de oro puro, reflejando la luz del sol como un resplandor celestial. Un lugar sagrado diseñado para albergar la presencia de Dios mismo. Este era el Templo de Salomón, la construcción más impresionante jamás levantada en Israel. Pero, ¿cómo se construyó esta maravilla arquitectónica? ¿Qué revelaciones ha hecho la arqueología sobre su existencia y cuál es su verdadero significado espiritual? Salomón, el rey más sabio de Israel, recibió una misión sagrada de su padre, el rey David: edificar una casa para Dios. El lugar elegido fue el Monte Moriah, el mismo sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. El proyecto fue monumental. Las piedras utilizadas fueron talladas con una precisión increíble y transportadas hasta el templo sin que se oyera el sonido de herramientas metálicas, tal como lo había ordenado Dios. Para embellecer el interior, se trajeron enormes cantidades de cedro del Líbano, una de las maderas más valiosas de la época. Y lo más impresionante, todo el interior estaba revestido de oro puro. Querubines tallados, palmeras y flores decoraban las paredes, mientras que en el lugar más sagrado de todos, el Santo de los Santos, se encontraba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Después de 7 años de arduo trabajo, el templo estaba finalmente terminado. Pero algo aún más asombroso estaba a punto de suceder. Salomón reunió a todo el pueblo de Israel para una ceremonia inolvidable. De pie ante el altar, elevó una oración poderosa, pidiendo a Dios que habitara en aquel lugar. Y entonces ocurrió algo sobrenatural. Una nube gloriosa llenó el templo y fuego descendió del cielo, consumiendo los sacrificios. Era una señal clara de que Dios aceptaba aquel lugar como su santuario. Los israelitas cayeron de rodillas, sobrecogidos por la presencia viva de Dios. Y prepárate, porque la próxima construcción que exploraremos es aún más impactante. Imagina un mundo donde toda la humanidad habla un solo idioma, sin barreras, sin fronteras, todos unidos con un mismo propósito: construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo.
Pero esa ambición, en lugar de acercarlos a Dios, despertó su ira. Y entonces ocurrió lo impensable. Su comunicación fue interrumpida y la construcción se detuvo para siempre. ¿Pero qué fue realmente la Torre de Babel? ¿Existió de verdad? ¿Qué dice la arqueología sobre esta historia? Y lo más importante, ¿qué gran lección nos deja esta construcción hasta el día de hoy? La Biblia relata que, después del diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a poblar la tierra. En un momento dado, decidieron establecerse en la llanura de Sinar, lo que hoy sería Mesopotamia, con una tecnología innovadora para su tiempo, ladrillos cocidos en fuego y betún como argamasa, empezaron a construir una torre que alcanzara los cielos. Pero no era solo una obra arquitectónica, era un símbolo de orgullo y autosuficiencia. Hagámonos un nombre para que no seamos dispersados por la faz de la tierra. Génesis 11:4 dijeron. Querían desafiar a Dios, entonces Dios intervino. Al ver la soberbia de los hombres, tomó una decisión radical. Confundió sus lenguas para que no pudieran entenderse entre sí. Ahora imagina la escena. Un trabajador pide un ladrillo, pero su compañero cree que está pidiendo agua. El maestro de obras da órdenes, pero nadie las comprende. En un instante, el caos se apodera de la construcción. La obra se detiene y el pueblo se dispersa por toda la tierra, dando origen a las distintas naciones e idiomas que conocemos hoy. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Esto es solo un mito o hay evidencia de esta torre? Muchos estudiosos creen que la Torre de Babel pudo haber estado inspirada en un zigurat, un tipo de templo escalonado que existía en la antigua Mesopotamia. La más famosa de ellas es la Etemenanki, un gran templo en Babilonia dedicado al dios Marduk. Inscripciones babilónicas se refieren a este lugar como la casa que une el cielo y la tierra. Un nombre que recuerda el propósito de la Torre de Babel. Los registros históricos indican que Etemenanki fue destruida y reconstruida varias veces, hasta que finalmente fue abandonada. ¿Podría ser esta la torre mencionada en la Biblia? No. Hay una respuesta definitiva, pero la similitud entre las descripciones es impresionante. Ahora dime, ¿qué estás construyendo en tu vida? ¿Algo para la gloria de Dios o solo para tu propia vanidad? Si decides edificar tu vida sobre la voluntad de Dios, comenta ahora mismo: Señor, quiero construir mi vida en ti. Y en el próximo capítulo, exploraremos otra construcción bíblica que desafía la lógica y la historia. Imagina vivir en una época donde tu pueblo es arrancado de su tierra, llevado al exilio, y ve su templo sagrado reducido a escombros. ¿Sería el fin de la conexión con Dios? No para los judíos. Cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, trajeron consigo un sueño: reconstruir el templo y restaurar su fe. El segundo templo de Jerusalén no fue solo un edificio, fue un símbolo de renacimiento, esperanza e identidad para toda una nación. Pero ¿cómo fue construido? ¿Qué lo hacía especial? ¿Y por qué fue destruido? Después de 70 años en el exilio babilónico, los judíos finalmente recibieron permiso para regresar a su tierra. El rey persa Ciro el Grande ordenó la reconstrucción del templo e incluso proporcionó recursos para la obra. Pero cuando comenzaron a construir, se dieron cuenta de una dura realidad. El nuevo templo no sería como el de Salomón. Era más pequeño, menos majestuoso, sin el arca de la alianza, sin el brillo del oro puro cubriendo sus muros. Los ancianos que recordaban el primer templo lloraron de tristeza al ver que éste parecía insignificante en comparación. Pero entonces, Dios envió un mensaje a través del profeta Ageo. La gloria de este último templo superaría incluso la del primero. ¿Te imaginas lo que esto significa?
¿Cómo puede un templo, que a simple vista parece más modesto, llegar a ser más esplendoroso que el de Salomón? Siglos más tarde, el rey Herodes el Grande tomó la decisión de ampliar y embellecer el segundo templo, transformándolo en una de las construcciones más imponentes del mundo antiguo. Duplicó el tamaño de la explanada, diseñó un extenso sistema de columnas y pasarelas y revestió partes del templo con mármol blanco y oro. El resultado fue un edificio que resplandecía bajo el sol de Jerusalén, dejando a todo visitante asombrado con su magnificencia. Este templo se convirtió en el corazón del judaísmo. Fue allí donde Jesús impartió sus enseñanzas, expulsó a los mercaderes del recinto y anunció que algún día ese templo dejaría de existir. Y efectivamente, en el año 70 d.C., durante la primera revuelta judía, los romanos sitiaron Jerusalén, e intensos combates culminaron con la invasión y el incendio del templo. Los relatos históricos afirman que el oro se derritió y goteó entre las piedras, hasta el punto que los soldados romanos desmantelaron partes para aprovechar el metal. Hoy en día, solo queda en pie el Muro de las Lamentaciones, un vestigio que recuerda a los judíos tanto la grandeza perdida como el dolor de esa destrucción. El templo era el lugar donde se sentía la presencia divina, donde se ofrecían sacrificios y el pueblo encontraba perdón y guía. Pero algo radical sucedió. Jesús proclamó: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Juan 2:19. Ahora reflexiona conmigo. Si Dios anhela habitar en ti, ¿está tu vida lista para recibirlo? Si anhelas ser un templo vivo para Él, deja tu comentario diciendo: «Señor, haz de mí tu morada». Y esto es solo el comienzo. Para seguir explorando más sobre estos temas impactantes, he separado 2 videos especiales al final de la pantalla. En ellos descubrirás revelaciones sorprendentes que te harán ver la historia bíblica con otros ojos. No te los pierdas. Haz clic y sigue esta increíble jornada.